Hay un objeto que ha desaparecido de millones de hogares y con su ausencia se fueron la paz, la prosperidad y la presencia de Dios. Hoy vengo a revelarte cuál es ese objeto sagrado que, si lo colocas nuevamente en el centro de tu casa, transformará tu economía, tu familia y tu destino eterno. Porque no estoy hablando de superstición ni de amuletos, estoy hablando de una verdad bíblica que ha enriquecido a generaciones completas de creyentes que entendieron este principio divino. Escúchame con atención. Hay hogares que están quebrados. Hay familias que viven en constante escasez. Hay matrimonios que se desmoronan. Hay hijos que se pierden en el mundo. Y la razón principal es que quitaron de su mesa, de su sala, del centro de su vida, el único objeto que garantiza la bendición de Dios. Y hoy el Espíritu Santo me envía a decirte que es tiempo de restaurar lo que fue quitado, de volver a colocar en el lugar de honor aquello que nunca debió salir de ahí. ¿Sabes de qué objeto estoy hablando? No es un crucifijo decorativo, no es una imagen religiosa, no es un cuadro bonito de versículos. Estoy hablando de la palabra de Dios. Estoy hablando de la Biblia abierta, de la escritura viviente, del pan de vida que debe estar siempre accesible en tu hogar, porque donde está la palabra de Dios, ahí está su presencia. Donde está su palabra, ahí están sus promesas. Donde está su palabra, ahí está la llave de la prosperidad verdadera. Y no me refiero solamente a tener una Biblia guardada en un librero o acumulando polvo. No, hermano, no, hermana. Me refiero a que la palabra de Dios sea el centro de tu hogar, el fundamento de tus decisiones, la luz que guía cada paso de tu familia, porque hay una diferencia abismal entre tener una Biblia como adorno y vivir bajo el gobierno de la palabra de Dios. Déjame llevarte a las Escrituras para que entiendas la profundidad de esta verdad. En Josué capítulo 1, versículo 8, Dios le dice a Josué: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Escuchaste eso? Dios no dijo, quizás prosperes, no dijo, tal vez te vaya bien, dijo, entonces harás prosperar tu camino. Es una promesa condicional. Si meditas en su palabra día y noche, si la tienes siempre presente, si la obedeces, entonces viene la prosperidad. No es magia, no es suerte, no es casualidad. Es un principio espiritual inmutable donde gobierna la palabra de Dios. Ahí fluye la bendición de Dios. Y mira lo que dice el Salmo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. ¿Ves el patrón? El hombre o la mujer que medita en la palabra de Dios, que la tiene presente constantemente, que se deleita en ella, es comparado con un árbol plantado junto a corrientes de aguas. No un árbol cualquiera, no un arbusto seco del desierto. Un árbol con raíces profundas, con acceso constante al agua, que da fruto en su tiempo, cuyas hojas no se marchitan, y todo lo que hace prospera. Ahora bien, ¿qué significa tener la palabra de Dios en tu mesa? Significa que cuando te sientas a comer con tu familia, ahí está la Biblia recordándote que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Significa que antes de tomar decisiones financieras,
antes de firmar contratos, antes de hacer negocios, consultas la palabra. Significa que cuando hay conflictos en el matrimonio, cuando los hijos se rebelan, cuando la economía se tambalea, abres ese libro sagrado y buscas la dirección divina. ¿Sabes por qué muchos hogares están en bancarrota espiritual y económica? Porque quitaron la palabra del centro y pusieron la televisión. Quitaron la Biblia de la mesa y pusieron el celular. Cambiaron el tiempo de lectura bíblica familiar por las redes sociales. Sustituyeron la oración con base en las escrituras por las novelas y los programas mundanos. Y cuando quitas la palabra de Dios de tu casa, abres la puerta a la confusión, a la escasez, a la maldición. Escúchame bien, no estoy hablando de religiosidad vacía. No te estoy pidiendo que pongas una Biblia en tu mesa como si fuera un amuleto mágico. Te estoy llamando a que restaures la palabra de Dios como la autoridad suprema de tu hogar. Porque la Biblia no es un libro cualquiera, es la palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando colocas la palabra de Dios en el centro de tu hogar, algo sobrenatural comienza a suceder. Los demonios de la pobreza huyen, los espíritus de división se van, las ataduras generacionales se rompen. Porque la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es autoridad, la palabra de Dios es la espada del Espíritu que corta toda cadena del enemigo. Permíteme contarte algo que he visto una y otra vez en el ministerio. Familias que estaban al borde de la ruina económica, con deudas que no podían pagar, con negocios quebrados, con empleos perdidos. Y cuando volvieron a colocar la palabra de Dios en el centro de su vida, cuando establecieron el altar familiar, cuando comenzaron a leer las Escrituras juntos cada día, cuando aplicaron los principios financieros de la Biblia, Dios comenzó a prosperar su camino. No de la noche a la mañana, no con un milagro instantáneo, sino con sabiduría divina, con puertas que se abrieron, con ideas de negocio que vinieron del cielo, con favor sobrenatural. ¿Y sabes por qué? Porque Dios honra a quienes honran su palabra. En 1 Samuel 2:30 dice: Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando honras la palabra de Dios, dándole el lugar central en tu vida, Dios te honra a ti prosperando tu camino. Ahora, quiero que entiendas algo crucial. La prosperidad bíblica no es solo dinero, es paz en el hogar, es salud en el cuerpo, es relaciones restauradas, es hijos que caminan en la verdad, es un matrimonio sólido, es dormir tranquilo por las noches, es tener lo suficiente y sobrar para dar, es vivir bajo el gobierno de Dios, bajo su cobertura, bajo su bendición. Mira lo que dice Deuteronomio 28, desde el versículo 1 hasta el 13. Es una lista impresionante de bendiciones que vienen sobre aquellos que obedecen la palabra de Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Qué significa todo esto? Que cuando la palabra de Dios gobierna tu vida, toda área de tu existencia es bendecida. Tu trabajo prospera, tu familia prospera, tu salud prospera, tus finanzas prosperan, tus proyectos prosperan. Porque no estás operando con sabiduría humana, estás operando con sabiduría divina. Pero escucha esto con mucha atención. Estas bendiciones no vienen automáticamente, vienen cuando obedeces la palabra. El versículo 1 de Deuteronomio 28 dice claramente: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos,
es condicional. Si oyes, si guardas, si pones por obra, entonces vienen las bendiciones. Por eso te digo, no basta con tener una Biblia bonita en tu sala. No basta con leer un versículo de vez en cuando. Necesitas sumergirte en la palabra, necesitas estudiarla, necesitas memorizarla, necesitas aplicarla. Porque la palabra de Dios no es información, es transformación. No es teoría, es práctica. No es religión, es revelación. Déjame darte ejemplos concretos de cómo la palabra de Dios trae riqueza al hogar. Primero, la palabra te enseña a administrar correctamente tus finanzas. Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Cuando estudias estos principios y los aplicas, dejas de tomar decisiones impulsivas con tu dinero y empiezas a planificar, a ahorrar, a invertir sabiamente. Y escúchame bien, porque aquí hay algo que muchos no entienden. La diligencia no es solo trabajar duro, es trabajar con sabiduría. Hay personas que trabajan 14, 16 horas al día y siguen en la pobreza. ¿Por qué? Porque trabajan sin dirección, sin estrategia, sin la guía de la palabra. Pero cuando estudias Proverbios, cuando aprendes los principios de administración que Dios revela en su palabra, entonces tu trabajo duro se convierte en trabajo efectivo. Ya no estás simplemente ocupado, estás siendo productivo. Ya no solo te esfuerzas, estás multiplicando. Segundo, la palabra te enseña la importancia del diezmo y la ofrenda. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este es el único lugar en toda la Biblia donde Dios dice: pruébenme. Y cuando obedeces este principio, cuando honras a Dios con tus primicias, Él abre las ventanas de los cielos sobre tu vida. Pero hay algo más profundo aquí. El diezmo no es una táctica para manipular a Dios, no es un truco para hacerse rico. El diezmo es un acto de fe. Es un reconocimiento de que todo lo que tienes viene de Él, es una declaración de que confías en su provisión más que en tu propio esfuerzo. Y cuando vives con esa mentalidad, cuando realmente crees que Dios es tu proveedor, algo cambia en tu espíritu. Ya no vives con ansiedad, ya no te aferras al dinero con temor, sabes que si das a Dios, Él te devolverá multiplicado. Y déjame decirte algo que he comprobado una y otra vez. Es imposible, matemáticamente imposible, que alguien que diezma fielmente termine en la miseria. Puede pasar por valles, puede enfrentar pruebas, pero al final Dios siempre cumple su promesa. Siempre abre las ventanas de los cielos, siempre derrama bendición hasta que sobreabunde. Tercero, la palabra te enseña a trabajar con excelencia. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando aplicas este principio, dejas de ser un empleado mediocre y te conviertes en un trabajador excelente, y la excelencia siempre es recompensada. Dios te da favor con tus jefes, te abre puertas de promoción, te posiciona en lugares de influencia. He conocido personas que llegaron a países extranjeros sin hablar el idioma, sin tener estudios universitarios, sin tener conexiones, pero con un principio grabado en su corazón: trabajar con excelencia como para el Señor. Y esos hermanos, esas hermanas, comenzaron desde abajo limpiando oficinas, lavando platos, haciendo trabajos que otros despreciaban. Pero lo hacían con tal dedicación, con tal excelencia, con tal integridad,
que en pocos años estaban administrando departamentos, supervisando equipos, ganando lo que nunca imaginaron. ¿Por qué? Porque la excelencia basada en la palabra de Dios atrae el favor divino. Cuarto, la palabra te enseña a ser generoso. Lucas 6:38 dice: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando entiendes este principio de sembrar y cosechar, dejas de vivir con mentalidad de escasez y empiezas a vivir con mentalidad de abundancia. Das con libertad porque sabes que Dios te devolverá multiplicado. Esto es fundamental. Óyeme bien. La tacañería es una forma de incredulidad. Cuando te niegas a dar, cuando acumulas todo para ti, cuando cierras tu mano ante el necesitado, estás declarando con tus acciones que no confías en Dios. Estás diciendo: si doy esto no tendré suficiente, tengo que cuidar lo mío porque nadie más lo hará. Pero esa es la mentalidad del mundo, no la mentalidad del reino. En el reino de Dios, mientras más das, más recibes. Mientras más siembras, más cosechas. Mientras más bendices a otros, más bendecido eres. Proverbios 11, 24 y 25 dicen: hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Lo ves? La generosidad conduce a la prosperidad. La tacañería conduce a la pobreza. Quinto, la palabra te libera de la ansiedad y el afán. Filipenses 4, 6 y 7 dicen: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando vives con esta paz, tomas mejores decisiones, no te desesperas en la crisis, esperas en Dios con confianza. Y aquí hay algo poderoso. Las mejores decisiones financieras se toman en paz, no en desesperación. Cuando estás ansioso, cuando estás afanado, tomas decisiones impulsivas, aceptas trabajos que no te convienen, firmas contratos sin leerlos, te endeudas innecesariamente, pero cuando tienes la paz de Dios, puedes pensar con claridad, puedes discernir, puedes esperar el tiempo perfecto de Dios. ¿Ves cómo la palabra de Dios es la llave de la prosperidad? No es que Dios te va a hacer rico sin esfuerzo. Es que la palabra te da sabiduría para administrar, te da disciplina para ahorrar, te da integridad para trabajar, te da generosidad para sembrar, te da fe para creer, te da paz para perseverar. Ahora bien, quiero hablarte de algo que muchos ignoran: el poder del altar familiar. En el Antiguo Testamento los patriarcas construían altares donde quiera que iban. Abraham construyó un altar en Betel, Isaac construyó un altar en Beerseba, Jacob construyó un altar en Siquem. ¿Por qué? Porque entendían que el altar era el punto de encuentro con Dios, el lugar donde la familia se reunía para adorar, para ofrecer sacrificios, para buscar dirección divina. Y aquí hay algo que necesitas entender. Cada vez que esos patriarcas construían un altar, estaban haciendo una declaración pública. Estaban diciendo: en este lugar, en esta tierra, en esta casa, Jehová es el Señor. Aquí no gobiernan los dioses de los cananeos. Aquí no mandan los espíritus territoriales. Aquí gobierna el Dios Altísimo. Era una línea en la arena espiritual. Era una declaración de guerra contra las tinieblas. Era un establecimiento del reino de luz. Hoy nosotros no construimos altares de piedra.
pero sí debemos establecer altares espirituales en nuestros hogares. Y el centro de ese altar es la palabra de Dios. El altar familiar es ese tiempo sagrado donde la familia se reúne alrededor de la Biblia, donde leen juntos las Escrituras, donde oran unidos, donde buscan el rostro de Dios juntos. Déjame decirte algo poderoso. Cuando estableces el altar familiar en tu casa, cuando reúnes a tu esposa, a tus hijos y abren la palabra de Dios juntos, estás levantando un cerco de protección espiritual sobre tu hogar. Estás declarando que tu casa es territorio santo, que tu familia pertenece a Dios, que el enemigo no tiene autoridad sobre ustedes. Y los niños que crecen alrededor del altar familiar, que ven a sus padres honrando la palabra de Dios, que aprenden desde pequeños a buscar en la Biblia las respuestas a la vida, esos niños tienen un fundamento sólido. No son fácilmente engañados por el mundo. No caen fácilmente en las drogas, en la inmoralidad, en la rebeldía, porque llevan la palabra grabada en sus corazones. Proverbios 22:6 dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Y cuál es la mejor instrucción que puedes darle a un hijo? La instrucción que viene de la palabra de Dios. Deuteronomio 6 y 7 dicen: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, mira la orden que Dios da aquí. Repetirás, hablarás en tu casa, en el camino, al acostarte, al levantarte. ¿Qué significa esto? Que la palabra debe ser el tema constante de conversación en tu hogar, no de manera forzada, no de manera religiosa, sino natural, espontánea, cotidiana. Que cuando pase algo en la familia, inmediatamente acudan a la palabra para buscar dirección. Que cuando un hijo tenga una pregunta, le respondas con las Escrituras. Que cuando enfrenten una decisión, la consulten con Dios a través de su palabra. Esto es lo que ha faltado en esta generación. Padres que enseñen la palabra a sus hijos, familias que hablen de Dios no solo los domingos en la iglesia, sino todos los días en casa. Hogares donde la Biblia sea el manual de vida, donde cada situación se resuelva consultando las Escrituras. ¿Sabes por qué hay tantos jóvenes perdidos hoy? Porque crecieron en hogares donde la palabra de Dios no estaba presente. Crecieron viendo a sus padres dedicar más tiempo a la televisión que a la Biblia. Crecieron en casas donde nunca se oró en familia, donde nunca se leyó un capítulo bíblico antes de dormir, donde nunca se consultó a Dios antes de tomar decisiones importantes. Y ahora esos jóvenes están confundidos, sin dirección, siguiendo las corrientes del mundo, creyendo las mentiras del enemigo, destruyendo sus vidas con decisiones equivocadas. ¿Y quién tiene la culpa? Los padres que no pusieron la palabra de Dios en el centro del hogar. Pero hoy es el día para cambiar eso. Hoy es el día para restaurar el altar familiar. Hoy es el día para colocar nuevamente la Biblia en tu mesa, en el centro de tu sala, en el lugar de honor de tu casa. Y no solo físicamente, sino espiritualmente. Que la palabra de Dios gobierne tus decisiones. Que la palabra de Dios guíe tus pasos. Que la palabra de Dios sea la luz que ilumina tu camino. Ahora déjame hablarte de algo más profundo: la relación entre la palabra y la provisión. En Mateo 4:4, Jesús dijo: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchos leen este versículo y piensan que es solo espiritual, pero hay una verdad económica aquí también. Cuando vives de la palabra de Dios, cuando tus decisiones están basadas en sus principios, Dios se hace responsable de tu provisión. Mira el ejemplo de los israelitas en el desierto. Dios les daba maná cada día.
era una provisión sobrenatural, pero había una condición: tenían que obedecer las instrucciones de Dios, recoger solo lo necesario para cada día, excepto el día antes del sábado. Los que obedecían tenían suficiente. Los que desobedecían vieron cómo el maná se llenaba de gusanos y se pudrió. ¿Qué nos enseña esto? Que la provisión de Dios está ligada a la obediencia a su palabra. Cuando obedeces, Dios provee. Cuando desobedeces, aunque tengas mucho, se pudrirá en tus manos. Por eso hay gente que gana mucho dinero pero nunca les alcanza, porque no están administrando conforme a los principios de la palabra. Hay fugas espirituales, hay maldición sobre las finanzas por desobediencia. Déjame explicarte esto con más detalle, porque es crucial. Cuando el dinero entra a un hogar que no tiene el fundamento de la palabra de Dios, ese dinero encuentra 1000 formas de escaparse. Gastos inesperados que nunca planeaste. Reparaciones urgentes que siempre aparecen. Emergencias médicas que drenan los ahorros. Y no es mala suerte, hermano. No es casualidad, hermana. Es que cuando no vives bajo la cobertura de la palabra, estás expuesto a las flechas del enemigo. Estás vulnerable a los ataques espirituales que afectan tu economía. Pero cuando vives conforme a la palabra, cuando diezmas fielmente, cuando eres generoso con los necesitados, cuando administras con sabiduría, cuando no te endeudas innecesariamente, cuando trabajas con integridad, entonces Dios bendice el fruto de tu trabajo. Y no solo eso, te da ideas sobrenaturales para generar riqueza. Recuerda a Salomón. Cuando Dios le preguntó qué quería, Salomón pidió sabiduría. Y Dios no solo le dio sabiduría, sino también riquezas y gloria que no había pedido. Proverbios 3:13 al 18 hablan de esto. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. ¿De dónde viene esa sabiduría? De la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 98 dice: Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Cuando estudias la palabra, cuando la meditas, cuando la aplicas, recibes sabiduría que te pone por encima de las circunstancias, que te da ventaja en los negocios, que te abre puertas que otros no pueden abrir. He visto empresarios que estaban a punto de quebrar. Y cuando se humillaron ante Dios, cuando volvieron a su palabra, cuando aplicaron los principios financieros de las Escrituras, Dios les dio estrategias que salvaron sus negocios. He visto empleados que no encontraban trabajo y cuando se aferraron a la palabra, cuando creyeron en las promesas de Dios, Él les abrió puertas en lugares inesperados. Déjame contarte un caso específico que siempre me impacta. Había un hermano que tenía un pequeño taller mecánico. Le iba mal, muy mal. Apenas podía pagar la renta del local. Los clientes eran pocos y los que llegaban regateaban hasta el último peso. Ese hermano estaba desesperado, pensando en cerrar el negocio, pensando que había fracasado, pero un día llegó a la iglesia y escuchó un mensaje sobre honrar a Dios con las primicias. Y el Espíritu Santo tocó su corazón. Ese hermano tomó la decisión de empezar a diezmar, aunque apenas le alcanzaba para comer. Tomó la decisión de colocar una Biblia en su taller, visible para todos. Tomó la decisión de orar cada mañana antes de abrir el negocio, pidiendo a Dios sabiduría y bendición. Y también tomó una decisión radical: trabajar con excelencia como para el Señor, aunque el cliente no lo viera. Si había que hacer un trabajo bien hecho, lo hacía, aunque le tomara más tiempo y no le pagaran extra. ¿Sabes qué pasó? En cuestión de meses,
ese taller comenzó a prosperar. Los clientes empezaron a llegar por recomendación. La gente decía, ese mecánico es honesto, hace bien su trabajo, sus precios son justos. Empresas comenzaron a llevarle sus flotas de vehículos para mantenimiento. En 2 años, ese hermano tuvo que expandir su taller. En 5 años tenía 3 sucursales. Hoy tiene una cadena de talleres, emplea a más de 50 personas y lo primero que hace cada mañana es reunir a sus empleados para leer un capítulo de la Biblia y orar juntos. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando la honras. Eso es lo que sucede cuando colocas a Dios en el centro de tu negocio, de tu trabajo, de tu vida. No es instantáneo, no es mágico, pero es real. Es la manifestación de las promesas de Dios en tu vida, porque la palabra de Dios es viva. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es letra muerta, es poder vivo. Cuando decretas la palabra sobre tu situación económica, cuando declaras las promesas de Dios sobre tu negocio, cuando profetizas prosperidad basado en las Escrituras, algo se mueve en el reino espiritual. Y quiero que entiendas esto. Decretar la palabra no es simplemente repetir versículos como un loro. Decretar la palabra es creer lo que Dios dice, alinearte con sus promesas y declararlo con fe y autoridad. Es pararte sobre la roca de las Escrituras y decirle a la montaña de deudas, Dios dice que me abrirá las ventanas de los cielos, así que tú te tienes que mover. Es decirle al espíritu de pobreza, escrito está que soy cabeza y no cola, que estaré encima y no debajo, así que no tienes autoridad sobre mi vida. Ahora bien, quiero advertirte sobre algo. El enemigo no quiere que tengas la palabra de Dios en tu casa. Satanás hará todo lo posible para que te alejes de la Biblia. Te mandará distracciones, te llenará de ocupaciones, te cansará al punto que llegues a tu casa sin fuerzas para abrir la palabra. ¿Por qué? Porque él sabe que la palabra es tu arma, tu escudo, tu espada espiritual. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el diablo devora a los creyentes débiles, a los que no conocen la palabra, a los que no tienen fundamento bíblico. Pero a los que están firmes en la palabra, a los que la usan como espada del Espíritu, a esos no los puede tocar. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tu arma de guerra es la palabra. Cuando el enemigo te ataca con pensamientos de pobreza, tú declaras, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando te ataca con temor, declaras, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando te ataca con enfermedad, declaras, por su llaga fuimos nosotros curados. Pero para poder declarar la palabra, primero tienes que conocerla. Para conocerla tienes que leerla. Para leerla tiene que estar en tu casa, al alcance de tu mano, en el centro de tu vida. Y aquí quiero detenerme para decirte algo importante. Hay niveles en el conocimiento de la palabra. No todos los creyentes tienen el mismo nivel de madurez bíblica. Está el nivel de los niños espirituales, que solo conocen versículos sueltos, las promesas bonitas, los pasajes de consuelo. Luego está el nivel de los jóvenes espirituales, que ya han estudiado más, que conocen historias bíblicas, que pueden citar varios pasajes. Y finalmente está el nivel de los padres espirituales, aquellos que no solo conocen la palabra, sino que la viven, que la han aplicado en toda área de su vida,
que pueden enseñarla a otros con autoridad porque ellos mismos han visto su poder transformador. ¿En qué nivel estás tú? ¿Conoces solo versículos aislados o has estudiado libros completos de la Biblia? ¿Puedes responder preguntas doctrinales o te confundes fácilmente? ¿Vives lo que predicas o solo repites lo que has escuchado? Hebreos 5, 12 al 14 dicen algo muy fuerte. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Escuchaste eso? Hay creyentes que después de años de estar en la iglesia todavía necesitan leche espiritual. Todavía no pueden digerir alimento sólido. ¿Por qué? Porque no han estudiado la palabra por sí mismos. Solo dependen de lo que el pastor les predica los domingos. Solo leen los devocionales de 5 minutos en su celular, pero nunca se han sentado a estudiar un libro completo de la Biblia. Nunca han investigado el contexto histórico de un pasaje. Nunca han meditado profundamente en las doctrinas de la fe. Y por eso son vulnerables. Por eso cualquier viento de doctrina los mueve. Por eso cuando vienen las pruebas, no saben cómo pararse firmes, porque su conocimiento de la palabra es superficial, pero no tiene que ser así contigo. Hoy puedes tomar la decisión de pasar al siguiente nivel, de dejar de ser un bebé espiritual y convertirte en un guerrero maduro de la fe. Y la forma de hacerlo es simple. Coloca la palabra de Dios en el centro de tu vida. Léela todos los días. Estúdiala con profundidad. Memoriza versículos clave. Aplica lo que aprendes y verás cómo tu vida se transforma. Por eso te insisto, coloca la Biblia en tu mesa. No la guardes en un cajón. No la dejes olvidada en un estante. Ponla donde la veas todos los días. Que sea un recordatorio constante de que tú y tu familia pertenecen a Dios, de que viven bajo su cobertura, de que están comprometidos con su palabra. Y cuando la coloques ahí, establece un pacto con tu familia. Reúnanse cada día, aunque sea 15 minutos, para leer un capítulo, para orar juntos, para buscar juntos el rostro de Dios. Que sea un tiempo sagrado, un tiempo donde apaguen el celular, donde apaguen la televisión, donde se concentren en lo eterno. Créeme, esos 15 minutos diarios de lectura bíblica familiar transformarán tu hogar. Verás cómo los pleitos disminuyen. Verás cómo la comunicación mejora. Verás cómo los hijos se vuelven más obedientes. Verás cómo la economía comienza a fluir. Porque donde está la palabra de Dios, ahí está su presencia. Y donde está su presencia, ahí está su bendición. Recuerda la historia de Josías en 2 de Reyes 22. Durante años el libro de la ley había estado perdido. El pueblo estaba en pecado, en idolatría, alejado de Dios. Pero cuando encontraron el libro, cuando Josías lo leyó, cuando se rasgó las vestiduras y se arrepintió, cuando restauró la palabra al centro de la nación, Dios trajo avivamiento. La maldición se rompió. La bendición regresó. El pueblo fue restaurado. Lo mismo puede suceder en tu hogar. Quizás hace años que la palabra de Dios no se lee en tu casa. Quizás tu familia está bajo maldición, bajo escasez, bajo confusión, pero hoy puedes hacer como Josías. Hoy puedes restaurar la palabra al lugar central. Y cuando lo hagas, el avivamiento llegará a tu hogar. Las cadenas se romperán, la luz disipará las tinieblas, la bendición desplazará la maldición. Y quiero que sepas algo más. Cuando estableces la palabra en el centro de tu hogar,
no solo bendices a tu generación presente, estás bendiciendo a las generaciones futuras. Tus hijos verán tu ejemplo. Tus nietos escucharán los testimonios de cómo Dios transformó tu vida cuando honraste su palabra, y ellos harán lo mismo en sus hogares. Así se rompen las maldiciones generacionales y se establecen las bendiciones generacionales. Éxodo 26 dice que Dios hace misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, millares de generaciones. Cuando tú honras la palabra hoy, estás asegurando la bendición para 1000 generaciones después de ti. Esa es la responsabilidad y el privilegio que tienes. No esperes a mañana, no digas, lo haré después, el tiempo es ahora. Satanás quiere robarte otro día, otra semana, otro mes sin la palabra, pero yo te digo, basta. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de restauración. Hoy es el día de poner la palabra de Dios en el centro de tu vida. Y te prometo, basado en las Escrituras, basado en lo que he visto en miles de familias, que cuando lo hagas, tu vida no volverá a ser la misma. Las bendiciones que están contenidas en el cielo comenzarán a manifestarse en tu vida. Puertas que estaban cerradas se abrirán. Provisión que estaba bloqueada comenzará a fluir. Ideas que no tenías vendrán a tu mente. Favor que no merecías te será concedido, porque así es como opera el reino de Dios. Cuando honras su palabra, Él te honra a ti. Cuando obedeces sus principios, Él prospera tu camino. Cuando haces de su palabra tu prioridad, Él hace de tu prosperidad su prioridad. Entonces, ahora mismo, en este momento, mientras me escuchas, quiero que tomes una decisión. Decide que vas a colocar la palabra de Dios en el centro de tu hogar. Decide que vas a establecer el altar familiar. Decide que todos los días, sin excepción, vas a reunir a tu familia para leer las Escrituras y orar juntos. Decide que vas a ser un hombre o una mujer de la palabra, no solo un oyente, sino un hacedor. Y si estás solo, si no tienes familia, igualmente establece tu altar personal. Lee la palabra cada día. Medítala, memorízala, aplícala, que sea tu compañía, tu consejera, tu guía, porque la palabra de Dios no es solo para los casados o los que tienen hijos, es para todo aquel que quiere vivir en la plenitud de las bendiciones de Dios. Ahora cierra tus ojos conmigo. Vamos a hacer un pacto con Dios. Vamos a comprometernos ante su presencia a honrar su palabra. Y mientras oras, escucha lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Él te está mostrando áreas de tu vida que necesitan ser alineadas con la palabra. Te está mostrando decisiones que necesitas tomar. Te está mostrando cambios que necesitas hacer. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante ti con todo el que me escucha. Señor, hoy tomamos la decisión de colocar tu palabra en el centro de nuestras vidas. Decidimos honrar tu palabra, obedecerla, vivirla. Rompemos ahora mismo con toda distracción, con toda excusa, con todo lo que nos ha alejado de tu palabra y nos comprometemos a establecer el altar familiar, a leer tus escrituras cada día, a buscar tu rostro con nuestra familia. Señor, te pedimos que abras los cielos sobre nosotros, que nos bendigas al entrar y al salir, que prosperes el fruto de nuestras manos, que quebrantes toda maldición de escasez, que rompas toda atadura financiera y que tu paz, tu gozo y tu provisión sobrenatural se manifiesten en nuestros hogares. Padre, te pedimos sabiduría para administrar lo que nos das, disciplina para guardar y ahorrar, generosidad para sembrar en buena tierra, fe para creer en tus promesas y perseverancia para no desmayar en el camino. Quebranta toda fortaleza de pobreza, destruye todo espíritu de escasez, rompe toda maldición generacional que haya venido por desobediencia.
y establece tu bendición sobre nosotros y sobre nuestra descendencia por 1000 generaciones. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y ahora, hermano, hermana, sal de aquí con un fuego nuevo, con una convicción renovada, con la determinación firme de que tu hogar será un hogar donde la palabra de Dios reina, porque cuando la palabra reina, la bendición fluye. Cuando la palabra gobierna, la riqueza verdadera se manifiesta. No solo riqueza material, sino riqueza espiritual, riqueza emocional, riqueza familiar, riqueza en toda área de tu vida. No olvides esto. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, quites la palabra de Dios del centro de tu hogar, porque el día que la quites, comenzarás a perder terreno, pero mientras la mantengas ahí, mientras la honres, mientras la obedezcas, estarás bajo la cobertura divina, bajo el favor celestial, bajo la promesa de prosperidad que Dios ha establecido para todos los que aman y obedecen su palabra. Ve y comprueba lo que Dios hará. Ve y experimenta su fidelidad. Ve y testifica de su poder transformador, porque yo te aseguro, en el nombre de Jesús, que si honras la palabra en tu hogar, Dios honrará tu obediencia con abundancia que sobrepasará todo lo que puedas pedir o entender. Que Dios te bendiga, que Dios prospere tu camino y que su palabra sea lámpara a tus pies y lumbrera tu camino todos los días de tu vida. Gloria a Dios. Amén. Hay batallas que no se ven con los ojos naturales, hay guerras que se pelean en dimensiones espirituales, y hoy quiero hablarte de esos ataques silenciosos, de esas fuerzas oscuras que operan en lo oculto, tratando de robar tu paz, tu salud, tu familia y tu destino. Pero escúchame bien, porque lo que voy a compartir contigo no es teoría religiosa, no es un mensaje más para llenar tu cabeza de información. Esto es revelación pura del cielo, es la palabra viva de Dios que corta como espada de dos filos y que tiene el poder de desmantelar toda fortaleza del enemigo que se haya levantado contra tu vida. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que tus verdaderos enemigos no son las personas que ves, no es tu jefe que te hace la vida imposible, no es tu vecino que te tiene envidia, no es tu familiar que habla mal de ti. Tu verdadera batalla es espiritual. Es contra fuerzas demoníacas que operan desde las sombras, que trabajan en lo oculto, que diseñan estrategias para destruirte sin que tú te des cuenta. Y aquí está el problema. Muchos creyentes están peleando batallas carnales cuando deberían estar guerreando en el espíritu. Muchos están tratando de resolver con su inteligencia humana lo que solo puede resolverse de rodillas. Están intentando negociar con el diablo cuando lo que deben hacer es declarar la autoridad del nombre de Jesús. Están viviendo derrotados, enfermos, angustiados, con matrimonios destruidos, con finanzas quebradas, con hijos rebeldes, y no entienden que todo eso es resultado de ataques espirituales que nadie ha desmantelado en oración. Escúchame con atención, porque esto es crucial. El enemigo no pelea limpio. Él no viene de frente. Él no toca la puerta y te dice, vengo a destruirte. No, él es astuto, es mentiroso,
Es engañador. Él trabaja en las sombras, envía dardos de fuego cuando menos lo esperas, coloca trampas en tu camino, levanta pensamientos de duda en tu mente, siembra discordia en tu hogar, inyecta temor en tu corazón, y lo hace todo de manera tan sutil que tú crees que es normal, que es parte de la vida, que así son las cosas. Pero déjame decirte algo, nada de lo que el diablo hace es normal. Ninguna enfermedad que viene a tu cuerpo es voluntad de Dios. Ninguna depresión que te roba la alegría viene del cielo. Ninguna división en tu matrimonio es diseño divino. Ninguna ruina financiera es plan de Dios para tu vida. Todo eso viene del infierno y tiene un propósito específico. Sacarte del camino que Dios tiene preparado para ti. Hacerte vivir por debajo de lo que Él soñó para tu vida. Robarte el gozo, la paz y la esperanza hasta que te rindas y digas ya no puedo más. Pero hay buenas noticias hoy. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Escuchaste eso? Jesucristo vino a la tierra con una misión clara, destruir todo lo que el enemigo ha construido contra ti. Y cuando Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, te dio toda la autoridad que necesitas para enfrentarte al infierno sin temor. Te dio su nombre, que es el nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El problema es que muchos creyentes tienen el arma más poderosa del universo en sus manos, pero no saben cómo usarla. Tienen la autoridad de Jesús, pero viven como mendigos espirituales. Tienen acceso al trono de la gracia, pero nunca se atreven a acercarse. Tienen el derecho legal de desatar el poder de Dios sobre su situación, pero prefieren quejarse, lamentarse y vivir como víctimas en lugar de levantarse como guerreros. Y aquí es donde entra la oración. No cualquier oración, no esas oraciones religiosas que repites de memoria sin sentir nada. No esas oraciones tibias donde le pides a Dios que si es su voluntad haga algo por ti. Estoy hablando de oración de guerra, de oración con autoridad, de oración que sacude el infierno y activa el cielo. Estoy hablando de pararte firme en el nombre de Jesús y decretar con fe que todo ataque oculto de las tinieblas queda cancelado ahora mismo, que toda obra de brujería lanzada contra ti regresa al que la envió 7 veces más fuerte, que toda maldición generacional queda rota por el poder de la sangre de Cristo. Imagínate esto, tú estás en tu casa tranquilo, y de repente empiezas a sentir opresión en el pecho, ansiedad que no puedes explicar, pensamientos suicidas que no son tuyos, una sensación de que algo malo va a pasar. Eso no es casualidad, eso no es estrés, eso no es porque comiste algo pesado, eso es un ataque espiritual. El enemigo está disparando dardos de fuego contra tu mente, tratando de robarte la paz que Dios te ha dado. Y lo único que puede detener ese ataque es que tú te levantes en ese momento y declares con autoridad, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de ansiedad, de temor, de opresión que está operando en mi mente. Rompo todo ataque de las tinieblas y declaro que la paz de Cristo reina en mi corazón. Dice Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mira el orden de esto. Primero te sometes a Dios, después resistes al diablo y entonces él tiene que huir. No puedes saltarte el primer paso. No puedes resistir al enemigo si primero no te has rendido completamente a Dios.
No puedes pelear batallas espirituales si tu vida está llena de pecado, de rebelión, de desobediencia. El diablo no le tiene miedo a tu grito, él le tiene miedo a la presencia de Dios en ti. Por eso es que la santidad es tu primera arma de guerra. Por eso es que el ayuno y la oración son fundamentales. Por eso es que necesitas leer la Biblia todos los días, porque cada versículo que guardas en tu corazón es una espada que vas a usar cuando el enemigo te ataque. Jesús mismo nos mostró esto cuando fue tentado en el desierto. El diablo vino con sus mejores argumentos, con sus mejores mentiras, y Jesús no discutió con él, no trató de explicarle teología. Simplemente dijo, escrito está. Y cada vez que declaraba la palabra, el enemigo retrocedía. Eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando el enemigo te diga que estás enfermo y no vas a sanar, tú declaras. Escrito está en 1 de Pedro 2:24, por su llaga fui curado. Cuando te diga que no vas a prosperar, que siempre vas a ser pobre, tú declaras, escrito está en Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando te diga que tu familia se va a destruir, tú declaras, escrito está en Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero entiende esto, no basta con conocer la palabra, tienes que creerla. No basta con repetirla, tienes que vivirla. Porque el poder no está en las palabras que salen de tu boca, el poder está en la fe que hay en tu corazón cuando las declaras. El diablo conoce la Biblia mejor que muchos cristianos, pero no le tiene fe. Y por eso cuando tú declaras la palabra con fe genuina, todo el infierno tiembla. Ahora, quiero que entiendas algo sobre los ataques ocultos. Hay cosas que están operando en tu vida ahora mismo y tú no te has dado cuenta. Hay espíritus asignados contra tu matrimonio desde hace años, trabajando lentamente para crear división, para sembrar desconfianza, para enfriar el amor. Hay espíritus de enfermedad esperando el momento de debilidad para atacar tu cuerpo. Hay espíritus de pobreza bloqueando tus finanzas, cerrando puertas de bendición, haciendo que el dinero se te escape de las manos sin saber cómo, y aquí está el peligro. Si tú no disiertes espiritualmente lo que está pasando, vas a seguir tratando de resolver todo en lo natural y nunca vas a ver cambio verdadero. Vas a ir al doctor tras doctor y ninguno va a encontrar qué tienes. Vas a trabajar más y cada vez vas a tener menos. Vas a hacer todo lo posible por salvar tu matrimonio y cada día va a estar peor. ¿Por qué? Porque estás peleando en la dimensión equivocada. Dice 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tus armas no son carnales, son espirituales. No vas a ganar esta batalla con tu inteligencia, con tu dinero, con tus conexiones. Vas a ganarla de rodillas, en el lugar secreto, cuando entres a la presencia de Dios y le permitas a Él que pelee por ti. Recuerdo una historia que leí de un hombre que estaba siendo atacado terriblemente. Su negocio quebró de la noche a la mañana, su esposa se enfermó de gravedad, sus hijos se rebelaron, todo parecía derrumbarse al mismo tiempo. Y él no entendía qué estaba pasando porque era un hombre de fe, diezmaba, congregaba, leía su Biblia. Pero un día, en oración, Dios le reveló que alguien había contratado a un brujo para destruirlo porque tenían envidia de su éxito. Y cuando él entendió que era una batalla espiritual,
se encerró a ayunar y a orar durante 7 días. Clamó con todo su corazón, declaró la sangre de Jesús sobre su vida y su familia, rompió toda obra de brujería, ató todo espíritu maligno, y en esos 7 días todo comenzó a cambiar. Su esposa sanó, sus hijos volvieron a casa, su negocio se recuperó, porque cuando tú peleas en el espíritu, las cosas cambian en lo natural. Eso es lo que necesitas hacer hoy. Necesitas reconocer que hay ataques ocultos operando contra ti y necesitas enfrentarlos con la autoridad que Jesús te dio. No puedes seguir ignorando la guerra espiritual, no puedes seguir viviendo como si todo fuera normal cuando tu vida está llena de caos. Es tiempo de pararte firme, de armarte con la palabra, de cubrir tu vida y tu familia con la sangre de Cristo, de declarar que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dice Isaías 54, versículo 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta es una promesa del cielo. No importa cuántas armas el enemigo fabrique contra ti, ninguna va a prosperar si tú estás parado en la palabra de Dios. No importa cuántas maldiciones lancen contra ti, no te van a tocar si estás cubierto con la sangre de Jesús. Pero tienes que activar esa protección, tienes que declarar esa promesa sobre tu vida. Dios no va a hacer por ti lo que te ha dado autoridad para que tú hagas. Él ya hizo su parte cuando envió a Jesús a morir en la cruz. Ahora te toca a ti hacer tu parte, creer, orar, declarar, resistir, permanecer firme. Quiero hablarte ahora de algo que muchos cristianos ignoran: las puertas abiertas. El enemigo no puede entrar a tu vida como quiera. Necesita una puerta de entrada, necesita un permiso legal. Y esas puertas se abren de muchas maneras: por el pecado no confesado, por la falta de perdón, por el orgullo, por la rebeldía, por la desobediencia a la palabra de Dios. Cada vez que tú desobedeces a Dios, cada vez que te niegas a perdonar a alguien que te ofendió, cada vez que te aferras al rencor, a la amargura, al resentimiento, estás abriendo una puerta espiritual para que el enemigo entre a destruir. Y aquí es donde muchos se confunden. Dicen, pero yo oro, yo voy a la iglesia, yo le sirvo a Dios, ¿por qué me siguen atacando? Y la respuesta es porque hay puertas abiertas en tu vida que no has cerrado. Hay pecados que no has confesado, hay personas que no has perdonado, hay áreas de tu vida donde Dios no es el Señor. Y mientras esas puertas estén abiertas, el enemigo va a seguir entrando, va a seguir atacando, va a seguir robando tu paz. Dice en el Salmo 139, versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta debe ser tu oración diaria. Pídele a Dios que examine tu corazón, que te revele cualquier puerta abierta, cualquier pecado oculto, cualquier área de tu vida donde el enemigo tiene acceso. Y cuando Dios te lo muestre, no lo justifiques, no lo minimices, no digas es que todos lo hacen o no es tan grave. Confiésalo, arrepiéntete genuinamente, renuncia a eso y cierra esa puerta con la sangre de Jesús. Porque escúchame bien, el arrepentimiento genuino es una de las armas más poderosas que tienes. Cuando tú te arrepientes de verdad, no solo con palabras, sino con un corazón quebrantado, cuando reconoces tu pecado delante de Dios y te apartas de Él completamente, algo sucede en el mundo espiritual. Las cadenas se rompen, las puertas se cierran, los demonios pierden autoridad sobre tu vida.
Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí está la belleza de esto. No importa cuánto hayas pecado, no importa qué tan lejos te hayas ido, no importa cuántas veces hayas fallado. Cuando tú vienes a Dios con un corazón sincero, Él te perdona, te limpia, te restaura. Y más que eso, Él cierra todas las puertas que habías abierto, cancela todo derecho legal que el enemigo tenía sobre tu vida y te coloca de nuevo bajo su protección divina. Ahora, también necesitas entender que no todos los ataques vienen por puertas que tú abriste. Algunos ataques vienen simplemente porque el enemigo te odia, porque sabe el propósito que Dios tiene para tu vida, porque teme lo que vas a hacer cuando te levantes en tu autoridad espiritual. Si eres una amenaza para el reino de las tinieblas, si tienes un llamado poderoso sobre tu vida, si Dios te diseñó para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para traer avivamiento, entonces puedes estar seguro de que el infierno va a lanzar sus mejores ataques contra ti. Pero eso no debe asustarte, debe animarte. Porque si el enemigo te está atacando es porque tienes algo que él teme. Si está tratando de detenerte es porque estás yendo en la dirección correcta. Si está disparando dardos contra ti es porque estás cerca de tu victoria. Recuerda lo que dice Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay poder del infierno que pueda vencerte cuando Dios está de tu lado. Y hablando de protección divina, déjame hablarte del poder de la sangre de Jesús. No hay nada, absolutamente nada, en todo el universo que tenga más poder que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre tiene el poder de limpiar todo pecado, de romper toda maldición, de cancelar toda deuda espiritual, de cerrar toda puerta abierta. Cuando tú declaras la sangre de Jesús sobre tu vida, estás activando la protección más poderosa que existe. En el libro de Éxodo, cuando Dios iba a enviar al ángel de la muerte sobre Egipto, les dijo a los israelitas que pusieran sangre de cordero en los dinteles de sus puertas. Y esa sangre fue la señal de protección. El ángel de la muerte pasó de largo por toda casa que tenía sangre en la puerta. De la misma manera hoy, cuando tú cubres tu vida, tu familia, tu casa, con la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estás colocando una marca de protección divina que ningún poder del infierno puede traspasar. Por eso necesitas declarar la sangre de Jesús todos los días. Cuando te levantes en la mañana, antes de salir de tu casa, declara: cubro mi vida y la vida de mi familia con la sangre de Jesús. Ningún mal me acontecerá, ninguna plaga llegará a mi morada. Los ángeles de Dios tienen orden de guardarme en todos mis caminos. Y cuando declaras eso con fe, créeme que estás activando una protección sobrenatural. También quiero hablarte sobre la importancia de la alabanza y la adoración en la guerra espiritual. Muchos no entienden esto, pero la alabanza es un arma de guerra. Cuando tú alabas a Dios en medio de la batalla, cuando adoras en medio de la tormenta, estás confundiendo al enemigo, estás desarmando sus estrategias, estás abriendo puertas del cielo sobre tu situación. Recuerda la historia del rey Josafat en 2 de Crónicas capítulo 20, cuando 3 ejércitos enemigos venían a destruir a Israel. Josafat buscó a Dios, ayunó, oró, y Dios le dijo: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.
Y entonces Josafat hizo algo extraordinario. Puso a los cantores al frente del ejército para que alabaran a Dios. Y mientras alababan, Dios peleó la batalla por ellos. Los enemigos se destruyeron entre sí y el pueblo de Israel no tuvo que pelear, solo recoger el botín. Eso es lo que sucede cuando tú alabas en medio de la batalla. Dios pelea por ti. Los enemigos se confunden y se destruyen entre ellos mismos. Las fuerzas del infierno retroceden porque no pueden soportar la presencia de Dios que desciende cuando su pueblo lo adora. Por eso, cuando estés bajo ataque, cuando sientas la opresión más fuerte, cuando el enemigo esté rugiendo a tu alrededor, esa es precisamente la hora de levantar tus manos y comenzar a adorar. Canta canciones de guerra, declara la grandeza de Dios, proclama sus promesas y verás cómo el panorama espiritual comienza a cambiar. Ahora quiero compartirte algo profundo sobre el ayuno. El ayuno no es solo dejar de comer, el ayuno es un arma espiritual que te da acceso a dimensiones de poder que no puedes alcanzar de otra manera. Jesús mismo dijo en Mateo 17:21, refiriéndose a cierto tipo de demonios, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay batallas espirituales que requieren más que una simple oración. Requieren que tú te humilles delante de Dios, que te niegues a ti mismo, que busques su rostro con intensidad a través del ayuno. Cuando ayunas, le estás diciendo a tu carne que no manda, le estás diciendo a tu alma que Dios es más importante que la comida, le estás demostrando al cielo que hablas en serio sobre tu necesidad de un milagro. Y cuando Dios ve esa sinceridad, cuando ve ese sacrificio genuino, Él responde con poder. Cosas que estaban atadas se desatan. Fortalezas que parecían invencibles se derrumban. Liberaciones que parecían imposibles se manifiestan. No te estoy diciendo que el ayuno manipula a Dios o lo obliga a hacer lo que tú quieres. Eso sería una mentalidad religiosa equivocada. Lo que te estoy diciendo es que el ayuno te posiciona espiritualmente, te sensibiliza al Espíritu Santo, te da claridad espiritual, te fortalece en tu hombre interior y rompe la resistencia demoníaca que está bloqueando tu victoria. Hay victorias que están esperando que tú ayunes y ores para manifestarse. Y junto con el ayuno y la oración está la palabra de Dios. La Biblia no es un libro común, es la espada del Espíritu según Efesios 6:17. Cada versículo es una flecha que puedes disparar contra el enemigo. Cada promesa es un escudo que te protege de sus ataques. Cada mandamiento es una guía que te mantiene en territorio seguro. Por eso el enemigo odia que leas la Biblia. Por eso el mundo trata de hacerte creer que es un libro antiguo e irrelevante. Por eso tu carne se resiste cuando intentas abrir las Escrituras. Pero cuando tú haces el compromiso de leer la palabra todos los días, cuando meditas en ella día y noche, como dice el Salmo 1, algo poderoso sucede en tu vida. Te vuelves como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haces prospera. Te vuelves sabio espiritualmente, disiertes las trampas del enemigo antes de caer en ellas. Caminas con autoridad porque conoces quién eres en Cristo y qué derechos tienes como hijo de Dios. Y permíteme decirte algo más. No basta con leer la Biblia como quien lee el periódico. Tienes que declarar la palabra sobre tu vida. Tienes que confesar las promesas de Dios en voz alta, porque hay poder en la confesión de fe. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tus palabras tienen poder creativo, pueden bendecir o maldecir.
Pueden edificar o destruir, pueden traer vida o muerte. Por eso tienes que cuidar lo que sale de tu boca. No puedes estar todo el día hablando de derrota, enfermedad, pobreza y esperar tener victoria. No puedes estar repitiendo las mentiras del diablo y esperar caminar en la verdad de Dios. Tienes que alinear tu lengua con la palabra de Dios. Si Dios dice que eres sano, tú tienes que decir que eres sano aunque tu cuerpo duela. Si Dios dice que eres próspero, tú tienes que declarar prosperidad aunque tu cuenta bancaria esté en ceros. Si Dios dice que eres más que vencedor, tú tienes que confesarlo aunque te sientas derrotado, porque lo que confiesas con tu boca eventualmente se manifestará en tu vida. Es una ley espiritual. Romanos 10, 9 y 10 dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si eso funciona para salvación, también funciona para todo lo demás. Con el corazón crees, con la boca confiesas y entonces recibes. Ahora, quiero que estés listo para recibir esta oración que voy a hacer contigo. No es una oración común, es una oración de guerra espiritual que va a sacudir el infierno y va a activar el cielo sobre tu vida. Pero necesito que la hagas con fe, con convicción, con autoridad. No la repitas como loro, declárala desde lo profundo de tu espíritu. Y cuando la hagas, créele a Dios que algo está cambiando ahora mismo en el mundo invisible y que pronto lo vas a ver manifestado en lo visible. Párate firme donde estés. Si puedes, levanta tus manos al cielo como señal de rendición y de fe. Respira profundo, enfócate y declara conmigo esta oración con toda tu alma. Padre Celestial, vengo ante tu presencia en el nombre poderoso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Reconozco que sin ti no soy nada, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que mi victoria no depende de mi fuerza, sino de tu poder operando en mí. Hoy me presento delante de tu trono de gracia, cubierto completamente con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, y declaro que soy propiedad exclusiva del reino de la luz, que he sido trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, que el diablo no tiene ningún derecho legal sobre mi vida. Rompo ahora mismo, en el nombre de Jesús, todo ataque oculto de las tinieblas que ha sido lanzado contra mi vida, mi familia, mi salud, mis finanzas, mi mente, mi destino y mi propósito divino. Cancelo toda obra de brujería, toda maldición generacional, todo hechizo, toda palabra de maldición, todo mal de ojo, toda envidia, todo conjuro demoníaco que se haya pronunciado o realizado contra mí. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará, y condeno toda lengua que se levante en mi contra. Esta es mi herencia como siervo de Jehová. En el nombre de Jesús, ato ahora mismo todo espíritu de enfermedad, de cáncer, de diabetes, de hipertensión, de dolor crónico, de cualquier dolencia que esté operando en mi cuerpo, y les ordeno que se vayan inmediatamente y nunca más regresen. Declaro sanidad divina sobre cada célula, cada órgano, cada sistema de mi cuerpo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y ninguna enfermedad tiene derecho de estar aquí. Ato todo espíritu de pobreza, de escasez, de bloqueo financiero, de deuda, de ruina económica, y declaro que las ventanas de los cielos están abiertas sobre mi vida. Reprendo al devorador en mi contra y declaro que mis finanzas están bajo la bendición de Abraham. Todo lo que toque mi mano será prosperado, porque sirvo al Dios que suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria.
Ato todo espíritu de división, de divorcio, de adulterio, de infidelidad que esté operando en mi matrimonio y declaro que mi hogar está edificado sobre la roca que es Cristo. Mi matrimonio no se va a destruir, mi familia no se va a dividir, porque el Dios que unió lo que el hombre no puede separar, guarda mi casa con poder sobrenatural. Ato todo espíritu de rebelión, de adicción, de perversión que esté atacando a mis hijos y declaro que ellos son semilla bendita del Señor, que todos mis hijos serán enseñados por Jehová y grande será su paz. Los cubro con la sangre de Jesús y decreto que ningún mal los tocará, que los ángeles de Dios los guardan en todos sus caminos. Cierro ahora. En el nombre de Jesús, toda puerta espiritual que yo haya abierto por mi pecado, por mi desobediencia, por mi falta de perdón, por mi rebeldía, me arrepiento genuinamente de todo pecado conocido o desconocido, y pido que tu sangre preciosa limpie mi conciencia, cierre toda brecha legal y cancele todo derecho que el enemigo pretenda tener sobre mi vida. Declaro que el poder de la resurrección de Cristo opera en mí ahora mismo, que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, que camino en victoria absoluta, que mi mente está protegida con el yelmo de la salvación, mi corazón está guardado con la coraza de justicia, mis pies están calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Mi fe es un escudo que apaga todos los dardos de fuego del maligno, y la palabra de Dios es espada en mi boca para destruir toda fortaleza del enemigo. Llamo a los ángeles guerreros de Dios a que peleen esta batalla por mí, a que destruyan todo campamento enemigo levantado en mi contra, a que aten toda fuerza demoníaca asignada a mi destrucción, y ordeno a todos los demonios que están escuchando esta oración. Tienen que soltar lo que han robado. Tienen que deshacer lo que han construido en mi contra. Tienen que huir ahora mismo de mi presencia porque el león de la tribu de Judá vive en mí y ustedes no tienen ningún poder sobre mi vida. Sello esta oración con la sangre de Jesús, la declaro efectiva en el mundo espiritual y decreto que está hecho en el cielo y en la tierra tal como lo he declarado. Desde hoy camino en libertad total, en salud perfecta, en prosperidad integral, en paz sobrenatural, en gozo inefable, porque el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Todo esto lo pido, lo decreto y lo declaro en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración con fe genuina, déjame decirte que algo poderoso acaba de suceder en el mundo espiritual. No esperes sentir algo necesariamente, porque la fe no se basa en sentimientos, sino en la palabra de Dios. Pero créeme cuando te digo que las fuerzas del infierno acaban de recibir una orden de desalojo, que los ángeles de Dios se han activado a tu favor, que cadenas invisibles acaban de romperse, que fortalezas demoníacas acaban de derrumbarse y que tu victoria está en camino. Ahora lo que tienes que hacer es mantenerte firme en la fe. No dudes, no retrocedas, no le des lugar al enemigo. Cada día cuando te levantes, declara protección sobre tu vida. Cada noche antes de dormir, agradece a Dios por su cobertura. Lee la Biblia diariamente, ora sin cesar, mantente en santidad, congrégate con otros creyentes, practica el ayuno regularmente y verás cómo Dios pelea tus batallas y te da victoria tras victoria. Y recuerda esto que es crucial. La victoria no es solo para hoy, es para siempre. Porque cuando tú vives en obediencia, cuando caminas en los caminos de Dios, cuando te mantienes firme en su palabra, cuando practicas la presencia de Dios en tu vida diaria, el enemigo no tiene autoridad sobre ti.
Puede rugir como león buscando a quien devorar. Puede amenazar. Puede tratar de asustarte con pensamientos de terror, pero no puede tocarte porque tú estás sellado con el Espíritu Santo, protegido por legiones de ángeles, cubierto con la sangre del Cordero. Dice el Salmo 91, versículos 10 y 11. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta es una promesa inquebrantable de Dios para todo aquel que habita al abrigo del Altísimo. Si tú moras bajo la sombra del Omnipotente, si haces de Dios tu refugio y tu fortaleza, entonces ningún mal puede tocarte sin que pase primero por el permiso divino. Y si Dios lo permite, es porque tiene un propósito mayor y te va a dar la gracia para atravesarlo victoriosamente. Así que levántate, sacúdete el polvo de la derrota, deja de vivir como víctima y empieza a vivir como el guerrero invencible que Dios diseñó que fueras. Deja de ver los ataques del enemigo como amenazas y empieza a verlos como oportunidades para demostrar el poder de Dios en tu vida. Deja de huir del diablo y empieza a perseguirlo con la autoridad de Cristo. Porque el cielo está de tu lado. Los ángeles están listos para ejecutar tus decretos de fe, y el nombre de Jesús está en tu boca como espada flamígera que consume todo lo que se opone a la voluntad de Dios. No hay demonio, no hay brujería, no hay maldición, no hay poder de las tinieblas que pueda resistir cuando tú te paras en tu autoridad espiritual y declaras con fe absoluta: en el nombre de Jesús, soy libre, soy sano, soy bendecido, soy próspero, soy victorioso, soy más que vencedor, soy la niña de los ojos de Dios, soy coheredero con Cristo, soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar sus virtudes. Ahora quiero que guardes silencio por un momento. No sigas leyendo, no te apures a lo siguiente. Permite que todo lo que has escuchado, todo lo que has declarado, penetre en lo más profundo de tu espíritu. Deja que el Espíritu Santo selle estas palabras en tu corazón. Reflexiona en la autoridad que Dios te ha dado, en el poder que está disponible para ti, en la victoria que ya es tuya por la obra consumada de Cristo en la cruz, y ahora toma la decisión de aplicar esta enseñanza inmediatamente en tu vida. No esperes a mañana, no dejes para después lo que puedes hacer ahora, porque Dios obra en el silencio, Él se mueve en lo secreto, y cuando tú respondes a su palabra con obediencia inmediata, el cielo se activa a tu favor de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse, los obstáculos que parecían inamovibles comienzan a quitarse, las bendiciones que estaban retenidas comienzan a fluir, que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento llene tu corazón hasta rebosar, que su luz gloriosa disipe toda sombra de oscuridad en tu vida, que su poder sobrenatural te haga absolutamente invencible ante todo ataque del enemigo y que su presencia te acompañe todos los días de tu vida hasta que llegues a su presencia eterna. En el nombre todopoderoso de Jesús, eres completamente libre, eternamente victorioso y absolutamente amado. Que así sea. Amén.